Hola, una vez más, bienvenidos a este tiempo en donde vamos a estar reflexionando respecto de la Biblia. Puntualmente vamos a arrancar por el Nuevo Testamento desde el Evangelio según San Juan, según hemos visto en los primeros 6 videos cortitos que hice de presentación, que si todavía no los viste podés verlos. Acá arriba te voy a dejar una tarjetita donde vas a poder cliquear y ver los videos anteriores. Ahí te explico cuál es la propuesta. También te propongo, si tú no tenés ninguna Biblia, poder bajar una aplicación con una versión de Biblia que es la que utilizo yo. También te propongo otra aplicación que también está explicada en uno de los videos de presentación, que cuenta cuál es el mensaje nodal del cristianismo. Y la idea es poder cada uno en su casa tomar la Biblia, ir leyendo un capítulo diario. No te pongas mal si no podés leer un capítulo por día, si te saltás algunos días sin leerlo. La idea es que darle una continuidad, hacer un compromiso con uno mismo y poder tener una continuidad en la lectura bíblica para poder aprender qué cosas Dios nos plantea y cómo podemos mejorar como personas, teniendo en cuenta el ejemplo de la persona de Jesús. Y sin dar más vueltas voy directamente al capítulo 1 de Juan. La idea es solamente hacer un review, marcar unas referencias que fueron para mí significativas, y la idea también es que cada uno pueda extraer diariamente de lo que lee un aprendizaje que pueda aplicar de manera práctica en su vida. Acá en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el autor tiene realmente un alto vuelo en su escritura, en la manera de escribir, muy filosófico, y plantea desde el versículo 1 al 12, básicamente, si bien tiene 51 versículos o versos, que también le llaman este primer capítulo, así lo han subdividido posteriormente, porque en realidad los evangelios y también todo el Nuevo Testamento en realidad no fue escrito dividido en capítulos y versos, sino que eso fue muy posterior para ordenar la lectura y poder hacer un estudio para llegar a un mayor entendimiento de lo que es la enseñanza bíblica neotestamentaria. Pero bueno, más allá de eso, habla el primer capítulo de Juan que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Más adelante, en el verso 9, del 9 al 12, dice: la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, o sea que también presenta a Jesús en realidad, que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, por la palabra, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Habla también más adelante que la palabra se hizo carne. Básicamente habla de Jesús. La palabra que habla en San Juan, capítulo 1, verso 1, la palabra de Jesús, que estaba en el principio con Dios y también era Dios. Acá está uno de los grandes misterios del cristianismo, ¿verdad? Todavía falta que se presente más adelante en este mismo Evangelio según San Juan la figura de Dios Espíritu Santo. Hasta acá tenemos Dios Padre y Dios Hijo compartiendo esa naturaleza. Es decir, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Es realmente inentendible para una mente tan limitada como la nuestra, como seres humanos. Pero lo que sí podemos entender, que cuando dice vino a su casa y los suyos no la recibieron, primero que los suyos eran el pueblo de Israel, eran los israelitas, eran los judíos. Y si bien no sabemos la proporción de cuántos creyeron y cuántos no, sí sabemos que los que no lo recibieron en su mayoría estaban en una situación de liderazgo dentro de lo que era la organización político-religiosa de Israel, judía, en Jerusalén, y también corrieron un rol bastante importante a la hora de terminar con la vida de Jesús. Ellos eran los suyos, ellos eran su casa, Jesús vino por ellos.
En el verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es decir, que todos somos criaturas de Dios, somos creados por Dios, pero no todos son hijos, no todos somos hijos de Dios. Si lo llevamos al plano práctico, para que uno sea hijo de alguien, puede ser por cuestiones biológicas, genéticas, o puede ser por adopción. También están los hijos del corazón, obviamente, pero a fines legales uno puede ser hijo biológico o puede ser hijo adoptivo. En este caso nosotros, espiritualmente hablando, como no israelitas, como no judíos, nosotros somos hijos adoptivos, porque en realidad Jesús vino primero para su casa, primero para los suyos. Y nosotros entramos después en esta. El cristianismo nace del judaísmo, por eso también se habla de judeo-cristianismo. Y no es cristianismo solo, sino que tiene sus raíces dentro del judaísmo. A pesar de que por ahí alguno puede estar en disidencia, Jesús cumplía las ordenanzas de la Torá, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. De hecho, más adelante en la Biblia van a leer que en Jesús se cumple la ley y los profetas. Así es como lo presenta en uno de los libros bíblicos, en el Nuevo Testamento. Pero bueno, volviendo a San Juan capítulo 1, verso 12. Si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, si reconocemos a Jesús como Señor, como único y suficiente Salvador, no solamente como Hijo de Dios, sino como Dios mismo, como lo plantea la Biblia, tenemos, espiritualmente hablando, el derecho, el poder de hacernos hijos de Dios. No importa si venís de una raíz judía, no importa si venís del ateísmo, cualquiera sea tu creencia, no importa. Entonces, quiero que sepas que, al menos para mí, esta es una de las principales enseñanzas que deja el capítulo 1 de San Juan. Da muchísimas más enseñanzas, sin dudas. En este mismo capítulo 1 habla acerca de Juan el Bautista, de cuál era su convicción de propósito en la vida, cuál era su proclama, cómo él se autopercibía, hablando de autopercepciones en este tiempo acá en Argentina, cómo se autopercibía, que quién decía ser y quién decía no ser, cuál era su rol, que lo tenía bastante en claro. Y al finalizar el capítulo habla acerca de algunos discípulos de Juan el Bautista, que se van a sorprender cuando lean sus nombres. Si es que no lo leyeron ya, se van a sorprender de sus nombres, cómo empezaron a seguir a Jesús a partir del bautismo y cómo se acercaron a Jesús otros discípulos. El caso de Felipe, de Natanael y de Andrés, de Pedro. Bueno, hay unos cuantos nombrecitos ahí que seguramente les van a llamar la atención. Pero puntualmente hago hincapié y me quedo con esto para la aplicación práctica, que es el reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios. En otra parte en la Biblia más adelante vamos a leer que Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es quien perdona nuestros pecados. No necesitamos, al menos por lo que dice el texto bíblico, no necesitamos ningún intermediario, ningún líder, pastor, sacerdote, nadie. Yo sé que estas palabras pueden ser controversiales, pero cuando uno se acerca al texto bíblico empieza a despertar a algunas realidades que antes no conocía, porque como nos han enseñado de que el texto bíblico es tan sagrado que solamente algunas mentes iluminadas pueden entenderlo, no nos hemos acercado por nuestros medios para leerlo, para leer la Biblia. Entonces, a medida que nos acercamos a la Biblia y la leemos y la vamos entendiendo, vamos descubriendo de que han tirado un velo delante de nuestros ojos para que nosotros, no sé por qué, no sepamos la verdad que enseña la Biblia. Entonces, esto lo digo con mucho temor de Dios y lo digo con mucho respeto por otras confesiones de fe cristianas que opinan distinto. Lo digo con mucho respeto.
y abro también el muro para que pueda haber algún intercambio en el caso de que alguien quisiese hacer alguna apreciación al respecto. Pero volviendo al texto de Primera de Juan, en el verso 12, recibir a Jesús, creer en Él, confesar nuestros pecados, recibir el perdón de Dios y cambiar de actitud. Arrepentimiento es una palabra que en su etimología significa, bueno, en el griego es metanoia, que es caminar 180 grados en dirección opuesta. Es decir, que si hoy estaba, no sé, insultando, bueno, ya deje de hacerlo. O intente dejar de hacerlo, porque somos imperfectos, ¿no? Pero que pongamos el granito de arena para intentar dejar de hacerlo. Entonces, de esa manera, sí existe un arrepentimiento verdadero. Es fuerte todo esto. Pero bueno, de a poquito vamos a ir aprendiendo según lo que leemos en la Biblia. Déjame en los comentarios si vos aprendiste alguna otra cosa que puedes aplicar en la vida práctica, porque me serviría un montón. Sé que es muy largo el capítulo 1 y que da mucha enseñanza, da para mucho, y obviamente yo como una persona sola no puedo abordar el todo de este texto. Por eso te animo a que puedas compartir tu mirada, compartirlo si conoces a alguien que le interese este tipo de temas. Y bueno, si querés sumarte al grupo de Telegram, ahí tenés el link debajo en la descripción. Solamente haces clic, vas a ver, se va a abrir el grupo de Telegram, vas a ver un mensaje fijado, léelo, el mensaje fijado, y si estás de acuerdo y te interesa, podés sumarte y sos totalmente bienvenido al grupo de Telegram. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo podcast, donde vamos a hablar del capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Reflexiones y alguna review. Nos vemos.